Sí, es un mensaje de instrucción el día de hoy, definitivamente es un mensaje de instrucción, pero son de esas veces que la instrucción que nos dan nos va a dejar con una sonrisa. No siempre las instrucciones nos dejan una sonrisa, a veces la instrucción nos deja una reflexión o un hacer. Hoy la instrucción que nos va a dar, nos vamos a ir con una, estoy seguro, nos vamos a ir con una sonrisa de cómo nos plantea nuestro Padre las cosas para que podamos entenderlo. Entonces, iniciamos la semana anterior y la anterior, hablamos de algo que puede y que causa mucha confusión en el mundo, que es lo que es riqueza. Hablábamos hace 2 semanas de mansedumbre o humildad y decíamos, a veces se malentiende la humildad de no querer nada, cuando humildad se refiere a que lo que tengo yo lo quiero compartir cuando alguien necesita que se le comparta. Es una actitud. Y luego hablamos la semana pasada acerca del dinero, que es lo que dice la Biblia acerca de cómo debemos tener el tema del dinero. Que el dinero en sí no es malo, solamente es una herramienta, es más bien nuestro uso el que le da poder para bien o para mal. Entonces hoy decidí, tengo 3 semanas diciendo que voy a culminar esta serie de mensajes, pero no he podido porque salen más y más cosas. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la verdadera riqueza, es decir, hoy vamos a hablar de qué realmente tiene valor. Si ya vimos que no es el dinero o lo que podamos acumular aquí, y decíamos la semana pasada, todo lo que ha sido creado por Dios es bueno, no hay nada creado por el hombre que esté por encima de, bueno, pues hoy vamos a hablar de entonces él, qué nos dice a nosotros de qué es realmente lo que vale, qué es lo que realmente debemos acumular. Ahora sí, qué nos conviene acumular en vida. Eso va a tratar el mensaje del día de hoy. Entonces, los invito a que me acompañen. Vamos a estar leyendo ahí en Proverbios 8, vamos a leer del 8 al 19. ¿Sí? Y después nos vamos a mover allá a Salmos, está muy cerquita, pero por lo pronto vamos allá a Proverbios. Está casi a la mitad del Antiguo Testamento. Proverbios y Salmos son libros largos. Me dicen cuando estén ahí, por favor. Repito, Proverbios 8, de versos del 8 al 19. Ok, vamos a empezar a leer. Dice, del 8 al 19, versos del 8 al 19. Capítulo 8, versos del 8 al 19. Para los que están en transmisión digital, les comento, estoy retrasando un poquito el tiempo porque estamos, como debe ser, conociendo nuestra Biblia. En todas las personas que estamos aquí en vivo, en la congregación, pues estamos, que todos lleguen al mismo tiempo y que todos leamos, porque esto es importante. Recordar siempre las palabras que nos dio el pastor Rogelio. ¿Sí? Al final, yo solo soy el pastor. Cada quien tiene que leer y tiene que profundizar. Y mi labor aquí es compartir un estudio, pero al final de cuentas nos toca a cada uno profundizar. Entonces creo que ya estamos todos ahí, ya veo todas las Biblias abiertas, lo cual me da mucho gusto. Vamos a leer. Dice, las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo. A los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Son varias cosas que vienen aquí. Algunas las voy a explicar en este momento y otras me voy a otros pasajes y van a ver cómo se complementan de una manera muy exacta, muy perfecta. Lo primero que tenemos que entender es que les dice, mira, mis palabras son claras para los entendidos y irreprochables para los sabios. Tal vez tú y yo, hoy decimos sabio, pues no me considero, ¿no? O sea, humildemente no me considero. Pero dice, pero son claras para los entendidos. Entonces tenemos que saber que lo que aquí dice está a nuestro alcance claramente. Lo que está aquí no puede ser algo que le demos, ¿cómo decirlo? Que de repente hay conceptos que parecería que son muy altos para nuestro entendimiento. Aquí te está diciendo no. El que escucha esto lo va a entender. Entonces,
Es un paso sencillo, vamos a llamarle así. Y lo dice, opten por mi instrucción, no por la plata. Eso va sobre todo para los muchachos jóvenes. Por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas y ni lo más deseable se le compara. Cuando iniciamos nuestro proceso de aceptar a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y queremos ir avanzando, normalmente, y lo hemos platicado muchas veces, queremos entenderlo con nuestro cerebro, con nuestro razonamiento. Es algo pues natural, porque desde niños nos enseñaron a todo entenderlo para poder aceptarlo, eso está bien. Pero el plano espiritual que hemos hablado aquí muchas veces, bueno, que se habla en todas las congregaciones, es un proceso independiente. Y tú tienes que empezar desde cero. Eres un bebé cuando aceptas a nuestro Padre para que rija tu vida. Y como tal, tenemos que empezar a aprender, tenemos que empezar a conocer. Pero como la naturaleza humana y la divina son diferentes, pues yo quiero a veces entenderlo de manera como entendí mi naturaleza humana, pero no es igual, no funciona igual. La manera espiritual funciona de otra manera. Entonces tenemos que pensar que alguien nos tiene que enseñar, así como en la vida nos enseñan papá y mamá, a lo mejor los hermanos, y después también en la escuela, aquí alguien nos tiene que enseñar, ¿sí? Que reitero la frase del pastor Aurelio, no es el pastor no te va a enseñar nada, te va a ayudar a descubrir tú. Pero entonces aquí viene una instrucción muy clara, dice Dios, opten por mi instrucción, por el conocimiento y por la sabiduría. O sea, váyanse por ahí. Primero empiecen por ahí, ¿sí? Ahorita vamos a profundizar más en eso. Pero que nos quede claro es, opte por mi instrucción y por el conocimiento. Es decir, vamos primero haciendo caso a lo que nos dice. Y ahorita van a ver por qué nos dice eso, ¿sí? Hay una parte que a mí me encanta, es en el verso 17, porque dice, a los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Dice en uno de los cantos, dice, abres caminos, cumples promesas. Aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando. Es decir, yo tomo mi decisión y Él va a hacer la parte que le toca. No tengo por qué yo hacer más. Si yo confío en Él y me doy a Él, Él va a hacer la otra parte. Le explicaba en una plática una vez con un joven y yo le decía, mira, seguir a Dios es bien sencillo, Él te pone como el 99% del camino, tú solo tienes que tomar el 1 que es decir sí. Aquí no lo voy a reiterar, es decir, mira, tú dime que sí y entonces yo te voy a hacer el proceso, pero tienes que decir un sí confiando plenamente en que sí va a ser. Obviamente hay cosas que tenemos que hacer, hay instrucciones, pero en este caso es, tú confía en que yo te voy a llevar paso a paso. Es bien importante, entonces quédense con esto, a los que me aman, yo les correspondo, y a los que me buscan, yo me doy a conocer. Si tú me vas a buscar, no te preocupes, yo me voy a dar a conocer contigo. ¿Sí? No tienes que entenderme ahorita, a lo mejor no es necesario que me entiendas, yo me voy a dar a conocer contigo. Quédense con eso. Sí, dice, conmigo están las riquezas, la honra, la prosperidad y los bienes duraderos, dice en el 18, y en el 19 reitera, mi fruto es mejor que el oro fino. Reiteramos lo que dijimos la semana pasada. Bueno, decía la palabra la semana pasada, que es, todo lo que Dios nos da, es mejor que todo lo que pueda crear el hombre. ¿Sí? Tenemos que saber que todo lo que viene de Él es mejor. Tenemos que estar certeros en esa parte. Entonces, ya leyendo todo este pasaje, a mí me queda bien clara una situación. Que el acercarme a Él, como dice, a los que me aman correspondo, para acercarme a Él, pues tengo que conocerlo. ¿Sí me siguen? Y para conocerlo, primero tengo que buscarlo. Si no lo busco, no va a llegar ese conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Con lo que Él nos diga que tenemos que hacer, no con lo que yo necesite. Reitero y lo digo, yo creo que cada domingo, el tema es que cuando las personas queremos encuadrar a Dios en mi razonamiento, a como yo lo entiendo, a como yo creo que es, entonces estoy haciendo religión. Y hemos explicado muy claramente que no se trata de eso. Es nosotros nos acoplamos a Él, no Él a nosotros. Esto tiene que ser algo que entendamos todos los días. Nosotros nos vamos a acoplar a Él. ¿Sí? Entonces es donde la forma en que aprendemos como humanos y la forma en que aprendemos en la parte espiritual chocan, es bien distinto. Entonces tenemos que dejar de pensar como personas y empezar a pensar como el espíritu que somos. ¿Sí? La forma de aprender en este sistema es déjate llevar, confía, tú confía
como dice el otro canto, el segundo dice, sin temor a tus brazos correré, sí. Yo tengo que decir que sí, ¿sí? Y entonces Él me va a dejar conocer. Hay un proceso que hemos aquí puesto en algunos mensajes, me gusta platicar, lo platiqué la semana pasada, que es, porque aquí habla que les opten por la instrucción y busquen el conocimiento, y la sabiduría vale más que las piedras preciosas. Entonces, nuestro proceso de cómo conocemos a Dios en el plano espiritual, insisto, distinto al plano humano, se van en partes. Y lo hemos señalado aquí. Primero es el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría. Para los que no tengan eso, traigan libreta, apúntenlo, así va. Es el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría. Se los explico así muy rápido. No se trata de eso hoy el mensaje, pero lo reitero. Conocimiento es cuando nos damos cuenta que existe un Dios y que hay un Dios que es creador de todo. Ese es el conocimiento. El discernimiento es cuando yo entiendo, ¿sí?, que yo formo parte de la creación de Dios. Y entonces digo, tengo que acercarme a Él. El conocimiento muchas veces no nos lleva un poquito más, pero el entendimiento sí. Ah, yo soy parte de esa creación. Y Dios es bueno. Cuando llegamos al discernimiento, es cuando soy capaz de decir, yo soy creación de Dios, pero soy imperfecto yo como humano. Esto que estoy haciendo no está bien. Y me hago consciente, la palabra que clave es consciente, y soy responsable de lo que hago para eliminarlo en mi vida. Ese ya es el discernimiento. Yo ya soy capaz de decir, esta parte de mí no está alineada con lo que Dios me pide. Soy suficientemente humilde en ese sentido y fuerte como para decir, ya sé que esta parte no está bien. Eso es el discernimiento, que yo realmente determine lo que está bien y lo que está mal en relación a Dios, pues ya llegué a ese momento. Y la sabiduría es cuando yo soy capaz de confiar ciegamente en Él, ¿sí?, e inclusive empiezo a compartir con otras personas. No en el plano humano, sino en el plano de que ya vivo con Él. ¿Sí me siguen? Por eso es que hay un proceso: conocimiento, entendimiento, discernimiento y sabiduría. Pero la clave está en lo que yo dije hace ratito. Dice, a los que me aman correspondo, y a los que me buscan me doy a conocer. Este proceso del conocimiento, el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría, no las voy a hacer yo, las va a hacer Él. Solito vamos a llegar. ¿Cómo? Obedeciendo. Simplemente yo me dejo guiar y Él me va llevando. Él es el que va a hacer este trabajo. Mucha gente confunde, saliendo un poquito del tema, y piensan que aprendiéndome toda la Biblia me acerco más a esa escalerita y llego más a la sabiduría porque sé más la Biblia. Pero no funciona así, ¿sí? Por eso Juan 5:25 dice, escudriñan las Escrituras porque están buscando ahí la vida eterna, cuando esta es la que da testimonio de mí. Es decir, el leer la Biblia es entenderlo a Él, no aprenderse la Biblia. Es donde lo humano y lo espiritual chocan, ¿sí?, y hay conflicto. No debemos de... O sea, está bien que aprendamos la Biblia, obviamente, está bien que conozcamos, pero lo que tenemos que hacer es, a un nivel espiritual, dejar que Él obre. Como decía el canto, aunque no pueda ver, Él está orando. Yo tengo que confiar que Él está transformándome. No lo voy a ver, muchas veces no lo voy a ver. Es más, muchas veces en mi día ni cuenta nos damos. Pero te prometo que lo está haciendo. De verdad te lo puedo asegurar que lo está haciendo. Si tú tomaste la decisión, a lo mejor tu cambio más visible se va a llevar a lo mejor 1 año. A lo mejor se va a llevar 5 años. No estamos conscientes. Es el punto. No es el punto. conscientes. Tú no te das cuenta en un plano humano, pero tu entendimiento a nivel espiritual sí va creciendo. A que llegues a ese punto en el que tú, digo, cuando es primero el conocimiento, hay un Dios. Un entendimiento, yo formo parte de la creación de Dios. El discernimiento, sé lo que está bien y lo que está mal en mi vida con relación a Dios. No para otros, para mí. Y la sabiduría es en la que puedo realmente saber decir, estoy realmente en conexión con mi Padre. Ese proceso, todos lo vamos a vivir, todos, ¿sí? Mientras más confíes, mientras más aquilates la fe, pues obviamente más te vas a percatar de eso. Pero ese proceso es personal. ¿Me siguen? Entonces, yo no puedo saber el proceso de nadie. Es imposible. Puedo ver sus efectos, como lo platicamos hace un mes más o menos, que decía, alguien es el que se da cuenta de tus cosas, tú no te das cuenta de tus otras. Lo hacíamos hace un mes más o menos. Entonces,
lo padre de esto es que Él es el que te va a llevar, tú no lo tienes que apresurar. Lo que tienes que hacer es hacer lo que Él te dice. Y si haces lo que Él te dice, Él llevará tu proceso. Él te va a transformar porque te va a transformar. ¿Por qué? Porque aquí dice en la palabra que eso va a suceder. Entonces, todo está muy bien, creo que está muy claro. La pregunta surge, creo yo, para todos, surgió para mí y para muchas personas que he comentado esto, es igual. Ok, ¿y cómo empiezo el camino? O sea, ya entendí que es conocimiento, entendimiento, discernimiento, sabiduría, ya lo entendí. Pero ¿cómo empiezo? O sea, yo quiero eso. Yo me imagino que todos los que vienen a una congregación o ven un mensaje tienen la expectativa de decir, pues yo quiero estar más cerca de mi Padre. O sea, realmente yo quiero eso. Y si me dicen que la sabiduría, que es el último renglón, es más valioso que cualquier cosa, yo quiero de eso. ¿En dónde empiezo? Bueno, eso es lo que nos va a contestar. Si me ayudan a ver, vamos a Salmos 111. Es un libro antes. La misma palabra nos lo va a contestar. Salmos 111, el último verso es el verso 10. 111, capítulo 111. Bueno, no son capítulos, en este caso es, cada uno es un salmo. El Salmo 111. Es salmo. Sí, sí. Sí. Y vamos al verso 10. Estos son de estos versos, como les digo, los que tienen digital, pongan la marquita, los que tengan papel, subrayenlo y pongan una doble en la esquinita. Son de esos versos que debemos de leer varias veces. ¿Sí? El 10 nada más dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Lo vuelvo a leer. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. El principio de la sabiduría, el principio de mi gran relación con Él, parte del temor de Dios. El temor de Dios no es un distanciamiento porque me vaya a hacer algo. El temor de Dios es mi respeto a la diferencia que hay entre él y yo. Cuando yo digo yo soy temeroso de Dios, es que yo entiendo que no estamos en el mismo plano. Ahora sí, como dicen las novelas, no somos iguales. Ahí sí, puedo decirlo abiertamente, no somos iguales. Él es Dios, Él es creador y yo soy criatura. Él me creó a mí. Temor de Dios es reconocer que hay una diferencia, reconocer que hay una distancia. Aunque yo entienda que Él quiere que esa distancia sea la menor posible y que estemos con Él, o sea, eso sí nos debe quedar claro. Pero aún así, Él sigue siendo Dios. ¿Sí me siguen? Entonces, eso es el temor de Dios. Entonces, nuestro camino del entendimiento hacia Él va a empezar porque primero entienda que no somos iguales. Él es mi Dios, ¿sí? Y yo soy criatura de Él. Ahí empezamos. Si no entiendo claramente y vivo yo en el concepto de que realmente mi Dios es el creador de todo, si no lo creo con fe, que realmente todo lo que yo veo y toco y conozco, Él lo puso, ahorita estamos cantando, está volteando, y parece película, pero la verdad es que está pensando, dije, qué padre los árboles, mira el sol, me está basando, ¿verdad? Pero está en el sol ahorita, dije, qué padre, y lo pasa un pájaro, ay, qué padre, o sea, todo lo hizo, o sea, todo lo que conozco, Él lo hizo. Si no entiendo que realmente hay un Dios capaz de hacer todo eso, no voy a empezar ese caminito. Tenemos que saber realmente que hay un Dios que es diferente, grande, poderoso y que puede todo. Si no parto de ahí, no voy a poder avanzar. ¿Sí? Seguimos ahí en el siguiente verso inmediatamente después, capítulo 112, perdón, Salmo 112, y vamos a leer del 1 al 3. Ahí inmediatamente después. Dice, ahí mismo, en el 112, o sea, y la siguiente, dice, aleluya. Alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Fíjense varias cosas. Lo primero que dice, dichoso el que teme al Señor. Habíamos dicho primero, ¿sí?, que el principio de la sabiduría es temer al Señor. Entonces, si tú ya diste ese primer paso, debes estar feliz. O sea, el paso más grande ya lo diste. Dichoso eres tú si ya diste ese paso en donde reconoces que hay un Dios. Es el primer paso.
que realmente es grande y que todo lo que me da, todo lo que yo conozco, todo lo que vivo, Él lo puso, todo, todo. Entonces puedo decir dichoso porque conozco que hay un Dios. Y luego dice, también dichoso el que haya, y ojo aquí, no dice dichoso el que haya deleite en sus mandamientos, dice dichoso el que haya gran deleite en sus mandamientos. ¿Sí? Entonces lo que te está diciendo, el primer paso para llegar a esa sabiduría es obedecer. ¿Sí me siguen? El primer paso para llegar a conocer a Dios, a vivir con Dios, a estar ahí con Él, es obedecer. No pone primero, y hay que poner bien, aquí esto es importante para los jovencitos, para los niños. Bueno, para todos, pero a lo mejor a ellos les queda un poquito más la duda esta parte, y es más difícil, o todos los adolescentes. No te dice, primero entiende para que obedezcas. En el mundo también a veces pasa eso, queremos, sobre todo los jóvenes son muy dados a que primero quiero entender, a ver si te hago caso. Cuando la instrucción es al contrario, es primero me haces caso y después entenderás. Primero me haces caso y después entenderás. Ayer hablaba con mi hijo precisamente de este tema, estuvimos un rato platicando de eso. Por cierto, una felicitación, mi hijo cumpleaños hoy, solamente hoy. Muchas felicidades, Mesut. Y hablábamos de eso. Yo le decía, hijo, no siempre tienes que entender para qué te pedí las cosas. Tú tienes que confiar en que yo soy tu papá y que lo que yo te pida es para tu beneficio. Yo te he demostrado muchas veces que no soy un papá que abuse de ti. O sea, que no utilicen, que te utilizo nada más de mandadero o para desahogarme cuando estoy enojado. No, no, no. Yo busco para ti el bien porque te amo. Entonces, instrucción que yo te dé es para tu beneficio. Aunque sea, ve y tráeme un vaso con agua. Porque a lo mejor también te estoy enseñando disciplina, ¿me siguen? Entonces yo como humano que amo a mi hijo, yo sé que todo lo que le doy es para su bien. Orden que yo le doy y aparte que él aprenda a obedecer, yo sé que eso es bueno para él. Entonces ahora imaginen que mi Padre Dios me está diciendo lo mismo. Es, a ver, tú no te preocupes en aprenderte la Biblia. Lo primero que tienes que hacer es obedecer. Tú primero obedece. Oye, pero es que yo tengo tal carácter, es que yo soy así, es que a mí me dejaron mis traumas, mis papás. Hasta tú eres espíritu con un cuerpo, tú primero obedece. Tú primero obedece y no te preocupes porque como decía en el verso 17 de Proverbios 8, al que me ama, correspondo, y al que me busca, me doy a conocer. Entonces tú no te preocupes, abandónate en mí, haz lo que yo te digo, y entonces me conocerás. Más me conoces, más me vas a amar, es lo que me está diciendo. Entonces, si funciona a nivel espiritual, también para todos, yo creo que para adultos también, aplica el, tú primero obedece. Obviamente tienes que saber que el que te está aquí dando instrucciones es alguien que te ama. ¿Sí? No le vas a hacer caso a cualquiera que te diga una instrucción, o sea, no te vuelves obediente para cualquier cosa que te diga. Te vuelves obediente con quien sabes que te ama, y creo que ya sabemos que Dios nos ama. No se necesita ser de verdad muy, muy listo para saber que Dios es bueno. Entonces, si Él me dice, lo primero que tienes que hacer antes que otra cosa es obedecer, ¿sí? Y reitero otra vez lo que decía Proverbios 8:10, decía, opten por mi instrucción. O sea, te lo doy como instrucción y aparte te lo doy como sugerencia, por si no la entendiste de una o la entendiste de la otra, en ambas es la misma. Tú primero obedece. ¿Qué? Todo lo que yo te digo. Todo lo que yo te pida, tú obedece. No vas a entender, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Porque aquí dice que al que lo busca, Él se va a dar a conocer. Entonces, a nivel espiritual, y para los que nos consideramos buenos papás, tenemos que ser listos para con los hijos es iguales. Gira las instrucciones y haz que te obedezcan. Ellos tarde o temprano se dan cuenta. Yo como hijo de Dios es igual. Mientras más obedezco, más me doy cuenta de la maravilla de Dios que es. De verdad, de verdad. El otro día platicaba con mi hermana Ángeles y le decía, en esta escalerita de los 4 puntos que les decía ahorita, yo a veces digo, ay, como que siento ya ando llegando al 3. O sea, ya me emociono porque ya hay días que sí siento que ando en el 3. Todavía el 4 así, joven.
La única persona que conozco que está en ese nivel era el pastor Rogelio. Es el único que sí sabía que. Es más, creo que ya había ido y regresado, pero así como en el juego este de los dados. Y entonces me di cuenta y digo, ay, que mijo, todo esto no lo estoy haciendo bien, esto no lo estoy logrando. Entonces cuando digo, no, estoy llegando al discernimiento, ya me di cuenta de lo que sí y lo que no, para mi vida. Y entonces me hago consciente y empiezo a tratar de permear. Por eso siento que estoy llegando al 3. Pero yo no debo preocuparme en cuál nivel estoy. Lo digo medio en broma, pero en realidad lo que tengo que hacer es obedecer. Y Él me dará el siguiente paso. Tenemos que confiar esa parte, obedecer. A los dos muchachos que tenemos más chavitos y a los adolescentes, aunque ya también están saliendo de la adolescencia, bueno, algunos todavía están en la mitad, pero unos jóvenes todavía, ¿sí? Porque la época de la rebeldía, la época de dudar, el de que yo quiero mi espacio, yo soy suficientemente inteligente, que se acaba como a los 20 y tantos años, ¿sí? En un plano espiritual, nuestro Padre Dios no es un papá regañón, no es un papá enojón, no es un papá que se desquite, no. Tú eres el que sales perdiendo. Cuando dicen, te vas a ir al infierno, es grave porque no vas a estar con Dios. O sea, yo a veces pienso, antes pensaba, lo que es la ignorancia, yo antes pensaba, el cielo, el infierno, ay, te vas a quemar en las llamas todo el tiempo. Y hoy digo, ¿cuánto puede ser que estés todo el día en la llama? Cuando el verdadero dolor es no estar con Dios. O sea, la verdad es que estar en las llamas no tiene nada que ver, es un chiste comparado con la ausencia de Dios. Eso es el infierno. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque vas aprendiendo, vas conociendo. ¿Cómo iniciamos? Obedeciendo. Yo me confieso, era rebelde, no obedecía, no hacía las cosas. El pastor Rogelio me decía, hermano, por acá, hermano. Yo no hice caso. Hoy está tratando de seguir su instrucción y obviamente me pego más a lo que él me enseñó, que es tú lee la Biblia y sigue lo que dice la Biblia, y entonces aprendí. Ahora, ¿qué pasa cuando hago mi obediencia? ¿Qué pasa cuando digo, ok, voy a ser obediente, voy a empezar, jóvenes, voy a ser obediente? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Vamos por favor a Juan, vamos al libro de Juan, vamos a leer 2 versos. El cuarto libro del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Juan 14. Del Nuevo Testamento, Juan 14, verso 21. Juan 14, verso 21. Dice, ¿quién es el que me ama? Aquí está hablando Jesús. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos. ¿Se acuerdan del gran deleite? Entonces dice, no solo es el que obedece mis mandamientos, dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Hay una diferencia. No es lo mismo decir, el que tiene deleite en los mandamientos o el que tiene gran deleite. No es lo mismo solo el que los obedece que los hace suyos. Es decir, entiende por qué son. Vamos comprendiendo. Dice, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Es decir, aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa, ¿sí? Al que me ama, al que hace sus mandamientos suyos, los hace vivir, y los hace vibrar, les hace sentido cumplir con los mandamientos. O sea, no cumplo los mandamientos porque me digan que los cumpliera. Cumplo los mandamientos porque sé que no es lo correcto hacer lo que dice ahí que no hagan. Parece que los mandamientos no son 10, son 10 los que conocemos a nivel cine, pero en realidad son muchos. Mandamientos, ordenanzas, instrucciones, son más de 360, así viene en la Biblia. Pero entonces, ya no los hago porque los tengo que hacer, ya no los hago porque si no me va a ir mal, los hago porque creo que es lo correcto, que también aparte de lo que hablaba yo con mi hijo. Digo, no es lo mismo nada más obedecer que poner buena actitud para hacer las cosas, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Sí? Obedecer está bien, y por ahí empezamos. Pero si aparte tú quieres hacerlo, entonces aquí te dice bien claro, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, al que dice, al que me ama y mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¿Cómo me manifiesto? ¿Cómo manifiesto? Y esta es respuesta exacta a la pregunta que me hizo la hermana la semana pasada. Me hizo una pregunta. Casualmente hoy nos toca cerrar con eso. Ahí mismo en Juan, pero en el verso 1, 12, pero en capítulo 1, verso 12, ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, es otro
versos. Este sí se lo recomiendo que lo marquen, que lo peguen en el refrigerador y que se lo aprendan. Este es un verso que sí nos debemos de aprender. Juan 1:12. Digo, a lo mejor cambia un poquito por la versión Reina Valera, yo tengo una versión internacional, pero es básicamente lo mismo. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Preguntaban hace una semana, ¿cuál es la diferencia? ¿Todos somos hijos de Dios o todos somos criaturas de Dios? Y entonces les decía, yo no lo dije, la Biblia es muy clara. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son a los que le recibieron y los que creen en su nombre. Esta es la respuesta. Es decir, el día que yo digo, ya entendí que hay un Dios que forma parte de su creación y yo quiero, la forma en que voy acercándome a Él es obedeciendo. Ya entendimos esa parte, es muy clara. Yo entiendo que hay un Dios, no sé cómo es Dios, no sé cómo se manifiesta en mi vida, no alcanzo a entender cuán grande es. No te preocupes, solo obedece. Pero ya viste que ese es el proceso, saber que hay un Dios, obedeces y entonces empieza ese proceso de transformación. Pero ese proceso de transformación inicia con un sí, quiero, sí voy, no de palabra, de corazón, sí voy, sí le doy, sí le voy a entrar, sí voy a ser obediente, aunque me cueste, sí voy a hacer esto, aunque pierda relaciones sociales, porque tristemente el mundo así es, o sea, tú empiezas a hablar de Dios y parece que ahora somos los malos, ¿no? Cuando es al revés. Ese es el mundo, no lo podemos evitar. Podemos hacer algo por ellos, pero no podemos nosotros responsabilidad como tal. Podemos ser luces, para ser claro. Pero sí tengo que empezar por mí. Y entonces si yo decido que sí voy, inicio mi proceso de obediencia a todo lo que me pide, entonces dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. El Reina Valera dice potestad de ser hijos de Dios, ¿verdad? A mí la palabra potestad se me hace muy fuerte, se me hace muy bonita. Se me hace así. Potestad. Sí. Se me hace más fuerte inclusive que la palabra derecho. No deja de ser semántica, pero es decir, no eres tú hijo de Dios porque tú decidas ser hijo de Dios. Es porque hiciste lo correcto, que es aceptarlo a Él y ser obediente. Es que Él te dice, como en las películas de caballeros, ¿se acuerdan las películas de caballeros? Que alguien hacía acciones buenas y venía el rey y le tocaba con la espada y le decía, a partir de hoy eres un caballero. ¿Se acuerdan? El padre bien romántico eso. Pero el juramento del caballero decía, pero a partir de hoy prestas tu juramento de que vas a defender a todos, te vas a desprender de las cosas. O sea, no solo era, ya eres noble, o sea, eres eso, pero tienes un compromiso. Aquí es igual. Es porque tú tomaste la decisión, porque aceptaste que a partir de hoy vas a ser obediente, ¿sí? Él te va a dar el derecho a ser hijo suyo. Y entonces yo puedo decir abiertamente, yo soy hijo de Dios, sí. Sí, porque yo empecé ese proceso de tomar primero mi decisión y empezar a ser obediente. Hay quienes empezamos a los días, hay quienes empezamos a los meses, hay quienes nos tardamos años. Está bien. Pero si ya tomaste la decisión, este proceso va a empezar y te prometo que no es lineal, te prometo que va así y cae en el sentido de que más lo conoces, más fuerte es el peso que te hace hacer tu vida. Más lo conoces, más lo amas, más quieres, más lo buscas. ¿Y sigue? Pero en ese momento ya eres hijo de Dios. En ese momento ya eres hijo de Dios. Porque empezaste por confiar, empezaste por creer, empezaste por obedecer. Entonces nuestro mensaje del día de hoy es ese. ¿Cómo me puedo hacer hijo de Dios? ¿Cómo puedo estar certero de eso? ¿Cómo puedo realmente pensar que llego a alcanzar eso? ¿Sí? Hay mucha gente, los que no conocen, se preocupan por el concepto de la salvación. En muchas iglesias es muy dado el concepto de la salvación. Se vuelve irrelevante cuando tú entiendes que tu proceso es personal y que inicia con un sí quiero estar contigo y obedezco lo que le pides. Los demás lo va a poner Él. No estás preocupado. Hay lugares donde le dan mucho a Él. Oye, pero ¿estás seguro que eres algo o no es algo? La neta es que de entrada la Biblia no dice que puedo asegurarlo, pero ese no es el punto. Porque si piensas de esa manera estás siendo egoísta, estás pensando en ti. ¿Me sigues? Estás preocupado por tu salvación. Entonces eso es ser egoísta. Cuando el camino es al revés, el camino es mi Dios, yo quiero estar con Él. No estoy pensando en mi salvación, estoy pensando en alabarlo a Él.
en los versos anteriores menciona alabanza y gloria a Él, alabanza a Él. Si todo, aleluya, todo es la alabanza a Él. Entonces mi vida se transforma hacia Él y Él me va a llevar. Despreocúpate. Si no entiendes, la respuesta es muy sencilla. Confía y obedece, confía y obedece. ¿Sí? Si ya más o menos entiendes, entonces sabrás que este camino se va a tomar una aceleración con ganas. ¿Sí? A los muchachos más jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes, este debe ser un mensaje que les marque la vida. Y no porque lo diga yo, obviamente aquí está en la palabra. La obediencia, de verdad, la obediencia les va a marcar la vida positivamente. Y cuando sean papás, van a saber que a sus hijos lo que les tienes que enseñar es obediencia. Y entonces llegará lo bueno. Va a llegar lo bueno. Estamos acostumbrados, al menos en Latinoamérica, a enseñar a los hijos a hazlo porque si no te voy a pegar. ¿Me siguen? ¿Te fijan que eso es exactamente lo contrario? Cuando lo correcto debería ser hazlo porque vas a tener un montón de beneficios. Pero como el mundo te enseña y te lleva y te complica y te confunde, es que ya es difícil ver los beneficios. Por eso es que hoy la cultura latina es pégale y pégale y pégale, o sea, regáñalo, o sea, corrígelo, como si deberíamos hacer lo bueno para evitar lo malo. No, hagamos lo bueno porque nuestro Padre nos dijo que va a venir lo realmente bueno. Lo que tú conoces está así, lo que Él nos da está así. Entonces, tú pretendes lo bueno. ¿Cómo? Se obedece. En realidad la respuesta es muy sencilla. En realidad la respuesta es muy simple. Obedece. Si lo aplican en su día a día, ya como en la parte humana, va a funcionar igual, yo estoy seguro, siempre y cuando sus papás sean buenos y responsables. Entonces, lo vuelvo a leer, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Quien quiera ser llamado y reconocido como hijo de Dios, el camino es ese. Obedecemos. Y Él pondrá los demás. Él nos va a llevar de la mano, Él nos va a transformar, Él nos va a hacer ese pasaje. ¿Me sigue? Lo único que tenemos que poner es mantener eso, que le llamamos fe. En este punto ya la fe es bien fácil de entender. ¿Sí? Yo creo en Él y confío en Él. No es que tengan mucha fe o menos fe, tengo fe y ya. Él me va a llevar de la mano. ¿Me sigue? Así de maravilloso nuestro Padre, así de simple es transformar nuestra vida, dejar, como decía, sin temor a tus brazos correr, dejar de tener miedo a lo que el mundo haga, a las preocupaciones del mundo, a las día a día. Lo que Él nos ofrece, ser llamados hijos del Creador, y ser hijos del Creador, está por encima de cualquier cosa creada. No hay nada en el mundo, y lo mismo nos va a pasar, no hay nada en el mundo que pueda ser superior a lo que Dios, nuestro Padre, nos da o nos ofrece. Por tanto, nuestra mayor expectativa debería ser hacia allá. Por tanto, si me dice que yo obedezca, es suficiente. Les prometo, de verdad les prometo que van a empezar a haber bendiciones en todos lados. Les prometo que van a haber bendiciones en todos lados. ¿Sí? Entonces, pues bien, les dejo eso para que lo practiquen, para que lo hagan, tomen esa decisión valiente. En realidad es una decisión valiente, porque es el día que le dice al mundo, ya no quiero nada de ti, ya no necesito nada de ti, solo necesito a mi Padre. Digo, seguimos viviendo aquí, seguimos trabajando, seguimos teniendo vecinos y demás, sí, pero en realidad ya no necesitas nada. Y empezamos por la obediencia, empiezan a obedecer. ¿Qué? El primer mandamiento que tú te encuentres, cúmplelo. Y luego te vas a encontrar otro, pero lo cumples. Y el que sigue, lo cumples. Pero piensan que, si me dicen, no robarás, no piensas es, no robarás porque es malo, ¿verdad? Es porque eso es bueno. Entonces, ¿me explico? O sea, lo pienso y lo hago mío, es porque está bien, porque somos y tenemos lo que necesitamos. No tengo por qué agarrar lo que no es mío, porque tengo lo que necesito. Por eso lo cumplo, porque mi Padre me da lo que necesito. Y fíjense, entonces es una perspectiva que tenemos que cambiar. El día que lo logramos, todos los mandamientos que nos piden dejan de ser, ay, unos bien difíciles. No, la neta no. Pero tienes que confiar. ¿Sí? Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de hablar de tus maravillas. Gracias por la oportunidad de hablar de cuántos regalos, cuántas instrucciones, cuánta alegría nos puedes poner solo de leer tu palabra. Nos da mucha esperanza, nos da mucha
capacidad de sonreír, porque viene lo bueno, porque con muy poquito que nos pides, nos ofreces todo. Y a veces no lo entiendo, pero confío en ti. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de que haya hermanos que vienen aquí a Modismo, que nos ven en los medios y que alcanzan a escuchar tu palabra, Señor, porque eso nos da tranquilidad. Hoy, sinceramente, te lo digo a nivel personal, Señor, me voy con una sonrisa de este culto, porque sé que vienen cosas buenas. Más me refrendas que solo con fe y ponerme en tus manos, tú me vas a dar lo demás. Me hace sonreír, Señor. Te pido que a todos cuantos escucharon hoy tu mensaje, les pegue positivamente, los haga reflexionar y tomen esa decisión. Lo digo por amor a ellos, porque te van a poder ver, Señor. Gracias por todo esto. Amén. Nos vemos la próxima semana, los que están en transmisión digital.